Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo módulo, esta nueva temporada de este programa de apoyo a los médicos residentes, que particularmente, pues bueno, vamos a arrancar con un nuevo módulo que es el módulo de uso adecuado de antibióticos y resistencia bacteriana. Este módulo esperemos que sea mucho de su utilidad. Como ustedes saben, este programa va enfocado a subsanar algunas áreas que a veces difícilmente vemos por el paso del tiempo o por la actividad asistencial que los vemos en los programas académicos, y la intención de la sociedad y todo el grupo de profesores que nos acompañan es precisamente subsanar estos detalles. Eh, Quiero además participarles que este módulo va a ser patrocinado por los laboratorios Liomon. Agradezco públicamente al licenciado Luis Escobedo, que es el gerente de la línea antibiótica de Liomon, donde ustedes verán que, bueno, haremos algunos comentarios alrededor de sus productos, y pues que le agradecemos mucho su apoyo y su entusiasmo para poder participar con todos nosotros. El licenciado Escobedo ahorita, bueno, aunque está conectado con nosotros, está vía remota porque también está atendiendo otro evento, pero él me pidió mandarle sus saludos y en la siguiente sesión, pues probablemente nos va a dirigir un mensaje. Y bueno, vamos a iniciar con el primer tema. Este primer tema va a correr a cargo del doctor Sergio Careta Barradas. El título de la ponencia o de lo que él nos va a platicar es sobre resistencia antimicrobiana y cambio climático. El doctor Sergio Careta, aunque es conocido de todos ustedes, no requiere mucha presentación, pero con mucho gusto vamos a comentarlo. El doctor es egresado de la Escuela Médico Militar. Realizó sus estudios de posgrado también dentro del Hospital Central Militar, en el servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Ha dirigido múltiples proyectos, particularmente en la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Fue presidente de la gestión 2019-2020, y va a ser él quien además funja como coordinador de este módulo. Entonces, para mí es un gran gusto recibirlo, que sea quien nos haga favor de llevar todo este módulo. Es una persona muy entusiasta y estoy seguro que va a ser todo un éxito. Entonces, los dejo con el doctor Sergio Careta. Espero que disfruten la plática. Por favor, hagan todas sus preguntas a través del chat para que al final las podamos contestar. Doctor Careta, adelante. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Es realmente un gusto estar con ustedes en este tema que es realmente trascendente. Al final lo van a notar la importancia que esto va a tener no tan solo ahorita, sino el futuro para todos nosotros. Así que, por favor, escuchen con atención. Lo hemos preparado con mucho gusto y seguramente habrá inquietudes y comentarios al final que con todo gusto podremos comentar. Seguimos adelante con la plática y van a ver que la estructura de este seminario está muy interesante, de tal forma que sea redonda y que sea completa para que se aborden cosas que son trascendentes para todos nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches. Soy Sergio Careta y soy el encargado de este módulo sobre resistencia antimicrobiana. Este módulo estará dividido en 3 presentaciones. La primera será sobre cambio climático y resistencia antimicrobiana. La segunda, platicaremos sobre los aspectos prácticos de cómo emplear antibióticos en otorrinolaringología. Y en la tercera, específicamente cómo usar los mismos en cirugía de cabeza y cuello. Así que sin más, iniciaremos. Todos sabemos que estamos inmersos en una crisis. Esta crisis es generada por nosotros. Es una crisis que tiene severas implicaciones
en la supervivencia de nuestra especie, así como la supervivencia de otras especies. El origen ha sido el empleo de combustibles fósiles, tales como el metanol, que al quemarse generan una capa sobre la atmósfera que impide la dispersión del calor, con lo cual se incrementa la temperatura debajo de esta capa, efecto que es conocido como efecto invernadero. Esto ha provocado desde hace muchísimos años inquietud en la comunidad internacional. Sin embargo, el problema ya lo tenemos aquí. ¿Por qué digo esto? Porque vean ustedes que en los últimos 25 años la temperatura en términos generales ha incrementado casi 1 grado. Esto es muchísimo para la cuestión de la infraestructura humana, así como los ecosistemas. Por lo mismo también, esto ha generado un incremento en el nivel del mar que se ha documentado año tras año desde 1993. Y muy importantemente, la cantidad de CO2 en la atmósfera que genera este efecto invernadero se ha incrementado casi 25% desde mitad del siglo pasado. No podemos seguir así. La Organización Mundial de la Salud ha identificado desde varios años los 10 principales amenazas para la humanidad. Dentro de esas 10 tienen un papel predominante la resistencia antimicrobiana y el cambio climático. Y esto es medido por lo que se conoce como la huella de carbono, que va a reflejar la cantidad total que existe de gases de efecto invernadero y que se emiten a la atmósfera como resultado de las actividades humanas. Las Naciones Unidas, por lo tanto, han determinado que actualmente el mayor riesgo para la humanidad es el cambio climático. Esto no es menor. El impacto del cambio climático es de cerca de 13 millones de muertes anuales, debido a diferentes factores como contaminación, enfermedad, eventos climáticos como los que hemos vivido recientemente en la Ciudad de México, desplazamientos humanos, inseguridad alimentaria e incluso salud mental. De tal forma que esta entidad de cambio climático no solo impacta sobre el medio ambiente, sino que está claramente identificado su impacto en nuestra área experta, que es el área de la salud humana. Por lo tanto, se detecta que el cambio climático está íntimamente relacionado con la morbimortalidad humana. En este orden de ideas, las Naciones Unidas generaron desde el 2018 una conferencia internacional sobre contaminación ambiental, llegando a la conclusión que solamente el 1% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de contaminación son aceptables para la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que ya para efectos prácticos, todo el mundo está fuera de estos parámetros de salud ambiental. Y los servicios médicos como tal contribuimos en forma significativa a la generación de esta huella de carbono, dado que el 5%, que es muchísimo, de todas las emisiones totales que se producen actualmente son dadas por el sistema de salud. De estas cuestiones importantes que están afectando la integridad de la salud y de la vida humana, la resistencia antimicrobiana también juega un papel muy importante. Desde el 2016, las Naciones Unidas se han reunido para determinar la gran importancia de este problema de resistencia antimicrobiana, de tal forma que ya hace 8 años que se le dio reconocimiento a la resistencia antimicrobiana
como una crisis global. ¿Por qué decimos esto? Porque los cálculos actuariales nos dicen que estamos anticipando que si actualmente nuestro principal generador de mortalidad puede ser el cáncer, se anticipa que dentro de 25 años la resistencia antimicrobiana estará generando cerca de 50 millones de muertes adicionales a las que tenemos ahorita. Más aún, estamos cercanos, si no es que ya estamos en ella, a lo que se conoce como la era posantibiótica. Imagínense el estar nosotros tratando de trabajar en esquemas de implantes, en esquemas de colocación de marcapasos, de pacientes intubados en terapia intensiva, en pacientes con hemodiálisis o con quimioterapia, sin antibióticos. Bueno, esta es una realidad actual de la cual no podemos hacernos a un lado. La resistencia antimicrobiana, por lo tanto, desde el 2018 se ha considerado una prioridad mundial. Hay otros elementos que son coyunturales y todo el mundo está platicando sobre aspectos que en realidad no tienen tanta importancia como la relación entre la resistencia antimicrobiana y el cambio climático. Así que, ¿cómo nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en este esquema de la resistencia antimicrobiana? Esto ha sido fundamentalmente una evolución conceptual. Me refiero a una evolución conceptual porque el abordaje respecto a este problema ha migrado de ser un abordaje solamente individual, dándole el enfoque al paciente, a convertirse después no tan solo en el paciente con su enfermedad, sino con su estilo de vida. Más aún, comenzamos a migrar hacia el concepto de comunidad como la generadora de este problema y posteriormente al concepto de grandes regiones, de países y de bloques económicos. Sin embargo, la evolución conceptual nos ha llevado a pensar que ni siquiera los bloques económicos son suficientes para poder atacar este problema, de tal forma que el nuevo concepto de atención está enfocado a el enfoque universal para poder resolver este problema. Así se generó este concepto que se ha difundido mucho en tiempos recientes, el concepto de un mundo, una salud. Básicamente, lo que este concepto propone es que la salud humana está interrelacionada íntimamente con la salud animal y con el medio ambiente. Con base en esto, se comenzaron a plantear diferentes alternativas para poder resolver el reto de la resistencia antimicrobiana, inclusive empleando tecnología y ciencia actual para lograr el combate. Pero también nos dimos cuenta que esto era insuficiente. Y entonces la evolución conceptual pasó de lo individual a lo planetario, generando el concepto integrativo de salud única. Y actualmente van a comenzar a escuchar un nuevo concepto que es el concepto holístico, que se llama salud planetaria. Así que consideramos a este concepto de salud planetaria un concepto aún más integral que el concepto de una salud. De tal forma que consideramos integrado dentro de este concepto de salud planetaria el concepto de una salud, pero además integrando elementos tales como el calentamiento global, la necesidad de la sustentabilidad y el problema fundamental que existe con la resistencia antimicrobiana. Es de esta forma que la relación poco reportada entre cambio climático
y resistencia antimicrobiana ha comenzado a tener mayor trascendencia y mayor impacto en las comunicaciones científicas. Un buen ejemplo de esto es lo que nos acaba de suceder hace algunos años con la gran epidemia de COVID. Vean ustedes cómo acciones generadas por el ser humano que han provocado el calentamiento global generó a su vez el incremento en la cantidad de murciélagos de cierta región de Asia y se transmitió este virus a través de un intermediario al ser humano. Y todo esto, como les comento, es una cuestión que va más allá solamente del concepto de una salud. Aquí ya estamos viendo una interrelación que incluso incluye al calentamiento global. De esta forma, se han generado esfuerzos colaborativos a nivel internacional que han detectado cosas que son realmente muy interesantes y que nos deja la necesidad de trabajar a profundidad en estos aspectos. Vean ustedes que a nivel mundial, considerando el universo de 101 pacientes, solamente la mitad tienen planes coordinados que incluyen el cambio climático y la salud. De tal forma que tenemos mucho que trabajar en este aspecto. Pero más aún, de este 50%, parece que la mayoría es pura demagogia, ya que solamente el 10% destina los recursos suficientes para estos planes. ¿Y qué pasa en nuestro ambiente en Latinoamérica? Sí, el 83% de nuestros países de Latinoamérica tienen un plan multisectorial contra la resistencia antimicrobiana, sin llegar todavía a ese plan más enfocado al cambio climático, pero solamente la mitad de ellos son implementados en forma eficiente. De tal forma que el cambio climático está relacionado en tres grandes rubros con la resistencia antimicrobiana. El primer gran rubro es el cambio climático generando incremento en la temperatura. El otro es cómo afecta los contaminantes en el cambio climático y la salud. Y finalmente, la otra vía de estudio del cambio climático y resistencia antimicrobiana son las actividades humanas generadas y que son habituales en nuestra época que están provocando este cambio climático y esta resistencia antimicrobiana. Vean ustedes que contamos actualmente con infraestructura realmente endeble y estamos hablando específicamente de nuestro país. No me dejarán mentir sobre las graves consecuencias del mal sistema de drenaje y la mala planificación urbana en nuestro país y cómo ha generado problemas serios de inundaciones y todo lo que esto conlleva. Asimismo, hay que entender que el cambio climático incrementa la evaporación de estas aguas, lo que a su vez genera tormentas más enérgicas, tormentas más poderosas de las que estamos acostumbrados a tener. Pero no tan solo eso, esto se asocia con inundaciones, con sobrepoblación y desplazamiento humano y con las enfermedades asociadas a toda esta situación. La resistencia antimicrobiana también está relacionada con el calor, dado que la transferencia horizontal de genes se incrementa con el aumento de la temperatura. Ustedes lo ven en los laboratorios de microbiología, cómo se emplea el calor para acelerar el proceso de cultivo bacteriano. Pues eso está pasando en el mundo de tal forma que hay evidencia científica de cómo las infecciones bacterianas están íntimamente relacionadas
con incremento en la temperatura global, con sequías, con inundaciones y con los eventos climáticos extremos. De tal forma que al incrementarse esto, se han estudiado que se han incrementado la resistencia antimicrobiana a algunas bacterias, y esto está claramente determinado con estudios recientes. ¿Qué decir de la contaminación y su relación con la resistencia antimicrobiana? Bueno, la contaminación es un facilitador de la resistencia, ya que fomentan los contaminantes químicos y los metales pesados la resistencia microbiana. Y la misma contaminación genera el concepto que llamamos eutrofización de los cuerpos de agua, lo que genera proliferación bacteriana. El abordaje de una salud con respecto a la contaminación nos dice que los metales pesados son los contaminantes más comúnmente empleados también en este proceso, ya que estimulan la transferencia genética horizontal asociada con la resistencia antimicrobiana, alterando pues la dinámica de los antibióticos en todos los ecosistemas. Y esta fotografía no es importada, esta es una fotografía de un vaso de agua de nuestra ciudad. Y vean ustedes cómo la contaminación produce alteraciones que le llamamos eutrofización. ¿Qué es esto? En un entorno natural, al estar libre de contaminantes, se permite el paso de luz, existe un equilibrio entre el oxígeno, la luz y el alimento, y hay peces en las capas profundas, de tal forma que las bacterias hacen su trabajo. Cuando nosotros, por efecto de la actividad humana, generamos bloqueo de los rayos solares, disminuye el paso de luz, con lo que se acumulan los nutrientes, generando un crecimiento desmedido de plantas y algas, y esto a su vez consumiendo el oxígeno, disminuyendo el mismo, con lo que los peces mueren, no se descomponen y liberan toxinas, y esto genera un proceso que llamamos eutrofización, que se está siendo generado en grandes vasos de agua que están afectados por el ser humano. Otro de los elementos a considerar es el empleo de fertilizantes altos en nitrógeno, que cuando se presentan estos fenómenos de sequía y de inundaciones, se esparcen por todo el medio ambiente, generando incremento en la resistencia antimicrobiana. ¿Qué pasa cuando el cambio climático nos lleva a cuestiones de sequía como la que vivimos en los últimos años? Se genera un problema de disminución de la sanitización y migración de poblaciones, de tal forma que se sobrepoblan lugares donde hay agua, y esto genera problemas logísticos que generan epidemias y al mismo tiempo incrementan la resistencia antimicrobiana. Cuando hay sequías, se incrementan las enfermedades transmitidas por vectores, y al mismo tiempo se disminuye la fauna que controla a los mosquitos, porque migra esta fauna a otros lugares. De tal forma que esto es otro de las formas como el cambio climático está afectando al medio ambiente. Finalmente, un aspecto muy importante es el aspecto de la contaminación de los mares por plásticos, ya que estos microplásticos, cuando se van descomponiendo, van a provocar un incremento en la resistencia antimicrobiana, ya que facilitan el incremento en el intercambio genético. De tal forma que después de escuchar todo esto, podemos pensar que el cambio climático tiene graves repercusiones sobre la salud. Estas repercusiones
se van a dar más en los grupos vulnerables y están asociados con cambios climáticos severos y alteraciones en la forma como que nosotros manejamos la salud, generando graves problemas de resistencia antimicrobiana, de infecciones, de problemas respiratorios, en fin, hay una íntima relación. Cambio climático y resistencia antimicrobiana son dos fenómenos brutalmente difíciles de manejar, pero que además están presentes hoy en día y que debemos de tomar responsabilidad cada uno en su trinchera para trabajar en contra de ellos. El cambio climático y la resistencia antimicrobiana debemos considerarlas como amenazas del más alto nivel para nuestra supervivencia. Y no estoy exagerando, de verdad, créanme, esto es un problema que tenemos en nuestros ojos y no lo estamos realmente tomando en consideración. Ustedes son una nueva generación, ustedes son la esperanza de tener mayor sensibilidad para corregir este problema, ya que, como sabemos, ambos fenómenos se encuentran íntimamente relacionados. El cambio climático y la resistencia antimicrobiana tienen múltiples efectos en la salud y se están agravando y no estamos haciendo lo suficiente. Ustedes como generación son los encargados de presionar a las estructuras de poder y a las estructuras políticas para que esto en verdad cambie y no sea solamente un tema electoral. Esta es una urgencia. Hay una urgencia de acciones concertadas, colectivas a todos los niveles. Pero ¿qué podemos hacer nosotros a nuestro nivel, aparte de la presión social, aparte de la organización comunitaria? Nosotros debemos de procurar en nuestro entorno la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y en nuestra labor cotidiana debemos mejorar la infraestructura sanitaria, dejar de pensar que solo somos médicos de un paciente. Eso tiene que cambiar. Tienen que entender, tenemos que entender que nosotros somos médicos del mundo. Este es el nuevo concepto. Y el paciente es solamente parte de un organismo mucho mayor, que es el mundo. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, estamos condenados a la extinción y no me lo tomen como alarmista. Es una realidad. De tal forma que en nuestro quehacer cotidiano, lo que más práctico podemos hacer es emplear los antibióticos en forma racional. No estoy diciendo que no los empleemos, sino que debemos de educar a nuestros pacientes en el sentido de no emplear los antibióticos a menos que sea indispensable y bien indicado. Insisto, empleo racional de antibióticos es lo más importante que podemos hacer en nuestra labor cotidiana. Dejemos de prescribir por costumbre, dejemos de prescribir porque eso es lo que se espera. Vamos a preguntarnos en cada caso si realmente el antibiótico es indispensable en los pacientes. Los antimicrobianos debemos manejarlos con cuidado y vamos a robarle esta idea a los que hacen tatuaje de pensar antes de poner el tatuaje. Piensa antes de prescribir. Lo que tú hagas a nivel individual va a ser fundamental para la salud planetaria. Y acuérdate que tú eres médico del planeta. El reto de comprender está en que podemos entender esto que les estoy platicando. Y esto es percibir el significado del concepto. Sin embargo, es hasta que comprendemos cuando podemos actuar en congruencia. Hay mucha gente que entiende,
hay poca gente que comprende. Los invito a actuar congruentemente con esta información, porque el conocimiento es poder, pero es poder solamente si se aplica. Si no, no tiene sentido. Finalizo pidiéndoles un gran favor. No nos dejen en visto con esta información. Soy Sergio Careta y ha sido un gusto transmitir con ustedes esta sesión y esperemos que las próximas sesiones aterricen más los conceptos prácticos que son indispensables para evitar esta gran tragedia de la resistencia antimicrobiana en nuestro medio. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor Careta, por su exposición. Creo que definitivamente es un tema muy interesante que probablemente va a dejar a todos reflexionando sobre el uso de antibióticos, que muchas veces en nuestra especialidad, si bien está justificado el uso, nos tenemos que enfrentar muchas veces al hecho de que el paciente ya fue manejado previamente, y ya el paciente ya generó una resistencia importante, o bien la presión que luego pueden haber en ocasiones ejercer los familiares o el mismo paciente ante la posibilidad de tener una infección, y que aunque nosotros sabemos que el 80-90% de las infecciones son virales, coincidimos la mayor parte de los especialistas en que mandan antibióticos aun cuando no son necesarios. Entonces, definitivamente es un tema muy interesante, y sobre todo este aspecto que usted acaba de mencionar del cambio climático, la exposición de las bacterias a diversos contaminantes y cómo eso afecta finalmente también la evolución de estas mismas bacterias. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas de la gente que está conectada, si usted nos pudiera apoyar. Preguntan aquí, ¿cómo afectó la pandemia del COVID la resistencia bacteriana? Es una pregunta muy interesante porque se llevaba una dinámica muy importante en la reducción de este problema de resistencia antimicrobiana. Desafortunadamente, hubo un salto hacia atrás muy importante con la pandemia. Si ustedes recuerdan, cuando empezó esta pandemia, se comenzó a preconizar el empleo de acitromicina, por ejemplo, en forma indiscriminada. Y esto ha demostrado que el índice de resistencia antimicrobiana aquí en México se incrementó casi un 15% después de la pandemia. Así que estamos a tiempo de tomar medidas y estamos a tiempo de tomar responsabilidad de que todos somos partes de este problema y que todos podemos poner nuestro grano de arena para resolverlo. Ok, muchas gracias. Bueno, alguien pregunta, buenas noches, ¿cuál es la información genética más importante en las causales de resistencia bacteriana? Eh, Quiero pensar también que lo que están queriéndonos preguntar es cuáles son los mecanismos o cómo se afecta el proceso genético para generar resistencia bacteriana. Es una pregunta muy interesante porque habitualmente nosotros vemos la resistencia antimicrobiana desde una perspectiva un poquito equivocada. Pensamos que el organismo es el que se vuelve resistente a los antibióticos, cuando no es así. La bacteria no es ni buena ni mala. La bacteria hace lo que tiene que hacer, que es buscar su forma de sobrevivir. ¿Y cómo hace esto? Transmitiendo a otras bacterias sus mecanismos exitosos de supervivencia. Esto se puede lograr a través de entidades que son los priones, y esto genera ese cambio de información genética. Le pasan la pauta a la bacteria que está junto a ellos de cómo sobrevivir ante cierto agresor, que en este caso puede ser el antibiótico. Entonces, lo interesante de esto es que no necesita estar la bacteria necesariamente dentro de un organismo. Cuando nosotros estamos conviviendo en el pasillo o en un vehículo, esta información genética a través de los priones se van compartiendo, y eso genera esa pues información que hace que las bacterias de nuestros alrededores, si nosotros tenemos bacterias resistentes, se comiencen a volver resistentes también.
Muy bien. Preguntan también, y es una pregunta quizá un poquito relacionada a lo que acaba de contestar, si se puede transmitir la resistencia bacteriana entre bacterias gram negativas y gram positivas. Sí, hay la posibilidad de que exista esa transferencia y bueno, eh, el asunto en realidad creo que va más allá de pensar en la bacteria como tal. Yo creo que el asunto está en emplear el antibiótico adecuado a las dosis adecuadas, el tiempo adecuado, pero sobre todo en el paciente adecuado y dejar de hacer las cosas por costumbre, dejar de hacer las cosas por protocolo. Ok. Muy bien. Preguntan también si hay alguna forma de cuantificar la resistencia bacteriana. Bueno, hay cuantificaciones que se están llevando a cabo a nivel internacional en diferentes países, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, que son los más avanzados en este concepto. Hay organismos ya muy bien definidos que hacen medición de las bacterias en diferentes zonas geográficas y determinan si está incrementando o disminuyendo la resistencia antimicrobiana en estas zonas. Y esto tenemos la ventaja de que la Big Data y la inteligencia artificial dentro de poco tiempo nos ayudarán a poder predecir cómo se va desplazando esta resistencia para tratar de implementar medidas mucho más quirúrgicas, medidas mucho más enfocadas a los sitios donde realmente está el problema. Ok, muy bien. Eh, Bueno, hay algunos comentarios que también refieren a que debería uno de evaluar también el aspecto genético en este tipo en el manejo contra infecciones, ¿no? La última pregunta que tenemos aquí es si puede eliminarse la resistencia bacteriana con el paso del tiempo con el desuso del antibiótico. Bueno, yo creo que ese es un esquema poco factible. Eh, Hay tecnología actual que se está tratando de implementar para generar antibióticos nuevos, pero desde hace mucho que no se generan nuevos antibióticos, porque no es rentable ya para las empresas. Es más rápido en que se desarrolle la resistencia que lo que tarda una empresa farmacéutica en generar un nuevo antibiótico. Es por eso que recientemente casi no tenemos antibióticos de nuevo cuño. Por otro lado, hay acciones que sí podemos hacer y que de hecho se están haciendo como es el mejorar lo básico, los sistemas de salud, como mejorar la prescripción de antibióticos, como mejorar el esquema de lavado de manos. En fin, no tenemos que irnos tan sofisticados para resolver este problema. Este problema se va a resolver con conocimiento, pero sobre todo con conciencia y responsabilidad personal. Ok. Siguen llegando preguntas y bueno, vamos a aprovechar que todavía tenemos unos minutos más y aprovechando, por supuesto, la presencia del doctor Sergio Careta. Preguntan, ¿se puede confundir la resistencia bacteriana con alteración y compromiso inmunológico? Bueno, son temas diferentes. Ok. Posiblemente clínicamente podríamos confundirlos, pero en realidad son temas diferentes. La resistencia antimicrobiana es cuando la bacteria genera mecanismos para resistir el efecto de una bacteria. Ahora bien, un compromiso inmunológico hace que un paciente sea más propenso a sufrir una infección y pueden confundirse clínicamente en el sentido de que no le funciona el antibiótico, pero no es tanto porque tenga una resistencia como tal, sino porque su sistema inmunológico no está funcionando de forma correcta. Recordemos que al final todos los medicamentos lo que hacen, o la mayor parte de los medicamentos lo que hacen, es aprovechar los sistemas enzimáticos de nuestro organismo para combatir lo que lo está agrediendo. Entonces, sí se pueden confundir clínicamente, pero con un poquito de ojo clínico y de colmillo podemos resolverlo. Y bueno, finalmente, muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Preguntan, ¿cuál es su opinión en relación a la resistencia bacteriana que se genera a través de los veterinarios? Quiero pensar
que pues a través de pues este tipo de prácticas que ante el incremento de la población, pues bueno, forzamos muchas veces a la reproducción de varias especies y también no tanto solamente animales, sino también vegetales. Pero bueno, esta es la pregunta. ¿Qué opina de la resistencia generada por los veterinarios? Bueno, yo modularía un poco la pregunta. Eh, en realidad no es tanto el problema con los veterinarios. El problema mayúsculo lo tenemos con las granjas de producción de animales. Eh, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero en los sesentas, los pollos que vendían en la pollería parecían palomitas. Cerca de los 60 se comenzaron a dar cuenta que el darle antibiótico a los animales de granja, por ejemplo, a los pollos, a los cerdos, a las vacas, producía un incremento en el peso. Y esto generó el empleo masivo de antibióticos con fines de incrementar el peso en los animales de granja. Entonces, yo podría comentarles que actualmente el principal problema del mal uso de antibióticos no está necesariamente en la parte médica, está a nivel industrial en el procesamiento de alimentos. Entonces, es un grave problema que se está comenzando a abordar a nivel institucional para evitar que se les den estos antibióticos que son promotores del crecimiento, pero que están generando problemas de resistencia antimicrobiana. Es una pregunta muy, muy interesante porque ese es un verdadero problema que va más allá del impacto que nosotros como médicos podamos tener, sino esto es a nivel de alta política. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse esta noche con nosotros. Agradecemos mucho la participación del doctor Sergio Careta Barradas, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, quien además tiene su práctica privada aquí en la Ciudad de México, en el área de Naucalpan. Pues bueno, les hacemos una cordial invitación para que nos veamos dentro de 15 días. La próxima semana, de forma adelantada, les envío una gran felicitación a todos nuestros colegas médicos. En una semana es el 23 de octubre, es Día del Médico, y pues muchas felicidades a todos por la labor que constantemente hacemos y que a veces no es siempre reconocida, pero siempre se reconoce, por supuesto. Y además, el próximo miércoles también se realiza un congreso a nivel nacional donde pues probablemente va a ser difícil que nos podamos conectar. Así que nosotros nos veremos dentro de 15 días, el próximo 30 de octubre, para dar paso a la siguiente plática que la va a impartir el doctor Mauricio Morales Cadena, quien hablará también sobre resistencia bacteriana, pero abordando el tema de las infecciones dentro de la cirugía de cabeza y cuello, que es un tema muy específico, pero también muy interesante. Les agradezco mucho a todos su participación, que se hayan conectado. Les deseo buenas noches y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.